Bueno, saben ustedes que los miércoles, jueves, si todo va bien, nos toca autor. La semana pasada no cupo, pero esta semana sí cabe. ¿Y quién cabe? ¿Quién es el autor de esta semana? Pues les anunciábamos antes un gran intelectual rumano, Mircea Eliade. Vamos a ver. Durante milenios toda cultura ha sido siempre una cultura religiosa. Solo el occidente moderno ha aspirado a construir una cultura de la que se pudiera expulsar a Dios. Y así ha nacido una civilización, la nuestra, enteramente materialista, que es una cosa inédita en la historia. Bueno, y sin embargo, pese a todo, el hecho religioso permanece. No es posible erradicarlo. ¿Por qué? Habría que explicarse por qué. La pregunta es ¿cómo podemos acercarnos nosotros? Y más específicamente a la gente de nuestro tiempo. ¿Cómo pueden acercarse los hijos del materialismo? Alguien que ha perdido ya el vínculo con la tradición y con la fe, ¿cómo puede acercarse, digo, al hecho religioso? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta fue la que exploró durante toda su vida Mircea Eliade, considerado el fundador de la historia de las religiones como disciplina científica. Este Eliade era rumano, nació en Bucarest, hijo de un oficial del ejército en 1907. Se formó en un ambiente muy tópicamente moderno. Positivismo, materialismo, la revolución soviética había estallado en 1917. En los años siguientes habrá revoluciones comunistas en Alemania y Hungría. Envuelta por el caos social y político, Rumanía vive, sin embargo, momentos de auténtico esplendor económico en un régimen de capitalismo liberal. Esplendor económico, sí, pero a costa de aniquilar la tradición cultural y religiosa del país. Esa es la Rumanía en la que crece Mircea Eliade. Que hay que decir que Eliade fue como estudiante un auténtico caos. O sea, era el típico estudiante que era sobresaliente en unas cuantas cosas, las que le gustaban a él, y una nulidad en las que no le interesaban. Bueno, toda la atención de Eliade niño estaba concentrada en su colección de insectos y plantas, la atesoraba en su buhardilla, y al mismo tiempo empieza a sumergirse en fantasías literarias. Con 14 años publica su primer cuento, titulado Cómo encontré la piedra filosofal, y después se analiza a sí mismo y escribe otra novela que es la novela del adolescente miope. Nuestro autor estudia filosofía. Como tema para su memoria de licenciatura escoge el Renacimiento italiano. Marcha a Italia para estudiar el asunto in situ y allí ocurre algo que cambiará su vida. Conoce al filósofo hindú Surendranath Dasgupta. Era 1998. Este caballero... 28. 1928. Perdóname, es que así no. 1928, claro. Este caballero abrirá a Eliade un mundo desconocido, la tradición espiritual de la India. Enamorado de su descubrimiento y también de la hija de Dasgupta, todo se ha dicho, Eliade se marcha a la India. Estará allí en Bengala 3 años. Aprende sánscrito, estudia el yoga y el tantrismo, se recluye una temporada en el Himalaya. En la India escribe su primera novela, Isabel y las aguas del diablo. Cuando el maestro Dasgupta se entera de que Eliade bebe los vientos por su hija, se acabó lo que se daba. Nuestro autor abandona la India y vuelve a Europa, pero ya es un hombre nuevo. Lo que pasa es que Eliade vuelve a Rumanía en un momento tan efervescente como delicado, porque el país está hirviendo. La prosperidad de años pasados se ha disuelto, estamos en el año 28, 29, la crisis ha sido en el 29, ¿verdad? Y ahora empiezan a aflorar a la superficie los estragos de aquella prosperidad, la decadencia moral, la crisis espiritual. Mircea Eliade entra en la órbita de la Legión de San Miguel Arcángel, que es un grupo a la vez político y cultural que propone construir un hombre nuevo y un estado impregnado de espiritualidad. Esta ebullición política es gemela de una gran agitación cultural, y en la misma órbita ideológica que hoy llamaríamos de extrema derecha aparecen nombres como Eugene Ionesco, Vintilaoria, Emil Cioran. Eliade escribe sin parar, funda la revista Zalmoxis, publica las novelas Maitreyi, Los jóvenes bárbaros, La señorita Cristina. Inmerso en 1000 carambolas, en 1938 nuestro autor termina en un campo de concentración por sus simpatías políticas. Sale de allí cuando cambian las tornas y consigue que le nombren agregado cultural de la embajada rumana en Londres. Pero empieza la Segunda Guerra Mundial. Rumanía y Gran Bretaña rompen relaciones y Eliade va a parar a la embajada de Bucarest, en Lisboa. Allí, por cierto, conocerá a Ortega y a Eugenio II. No han acabado las tribulaciones para Eliade. Rumanía había empezado la guerra al lado de Alemania, pero la termina bajo la bota soviética. Nuestro autor, hondamente anticomunista, se refugia en París. Consigue ganarse la vida dando clases en la Sorbona, pero el gobierno comunista rumano, que considera a Eliade un traidor, presiona para que se le aparte de la docencia.
Vive entre enormes apuros, al borde de la miseria, pero escribe sin parar, y alumbra algunas de sus obras fundamentales: El mito del eterno retorno, el chamanismo y, sobre todo, Tratado de Historia de las Religiones. La clave de su pensamiento es este Tratado de Historia de las Religiones. ¿Por qué fue importante ese libro? Por su planteamiento del hecho religioso. Hasta ese momento imperaban las doctrinas que desdeñaban lo religioso. Para los marxistas, la religión era una creación artificial, una superestructura construida para legitimar un sistema de poder, y para el materialismo liberal, que en general recogía el credo positivista del siglo XIX, lo sagrado era un estadio primitivo del progreso humano, una fase pretérita pasada y que por tanto tenía que ser superada en el camino del hombre hacia el conocimiento pleno, que para ellos era la ciencia. Bueno, pues Eliade se aparta de todo eso y para él nos dice: lo religioso no es ni una creación artificial ni un estadio pretérito, sino que es un hecho con sentido propio, algo que hay que entender por sí mismo y desde sí mismo. Lo religioso no existe porque alguien lo haya inventado para engañar al pueblo, ni porque corresponda a una forma de inteligencia primitiva, sino porque está inscrito en la naturaleza misma de la conciencia humana. La relación con lo sagrado es parte esencial de lo humano, literalmente nos constituye, y ello es así hasta el punto de que no puede entenderse la humanidad sin la religiosidad. Quien pretenda explicar lo religioso desde fuera de la religión, como un relato, como una predisposición psíquica, se condena al fracaso. Entender lo religioso implica aceptar de entrada que lo sagrado es tanto una experiencia subjetiva como una realidad objetiva. Lo llevamos dentro y nos proyecta sobre el mundo. Nos permite tomar conciencia de que somos hombres insertos en una totalidad que tiene sentido. Esta obra marcó el resto de la vida de Eliade. En el año 56 le invitan a la cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago, va para 9 meses y se queda allí 30 años. Al mismo tiempo comienza a publicar, junto con Ernst Junger, un autor del que hemos hablado aquí, la revista Antaios, dedicada al estudio del mito y del símbolo, y además edita con Kitagawa y Lang la revista History of Religions. El punto culminante de su investigación es la monumental Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, una obra de 1967 que le consagra como el máximo especialista del siglo, que se dice pronto, en esta disciplina. ¿Cuál es el planteamiento de la historia de las creencias y de las ideas religiosas de Eliade? Grosso modo, su método consiste en una combinación de distintos instrumentos de análisis. Primero, el objeto. Lo que se ha de estudiar es el hecho religioso en sí mismo, el momento en que lo sagrado se hace patente, es decir, las hierofanías. No basta con compilar los fenómenos religiosos a lo largo de la historia, hay que intentar entender la experiencia religiosa. A partir de ahí, hay que empezar por una perspectiva de tipo histórico, que permite situar cada fenómeno religioso en el tiempo. Después, hay que completar eso con una perspectiva fenomenológica, es decir, tratar de entender el sentido profundo de cada manifestación religiosa, por primitiva que sea. Luego viene un tercer momento, el hermenéutico, o sea, la interpretación, que debe permitirnos comprender ese fenómeno religioso y situarlo entre otros fenómenos del espíritu humano. El objetivo es entender no solo lo que el fenómeno religioso significa para el hombre que lo ha vivido, sino además qué puede decirnos a nosotros, los hombres modernos. Esta forma de plantear el estudio de lo religioso termina demostrándonos que el hombre es esencialmente, decía Eliade, un homo religiosus, es decir, un ser religioso por definición. Claro, esto tiene sus implicaciones, es decir, todos los hombres son así. Por tanto, se traza un puente entre todas las experiencias religiosas que en el mundo han sido y son y serán. Lo religioso es un fenómeno universal. Esto no significa que todas las religiones sean iguales o que tengan el mismo valor, porque Eliade en ese tipo de evaluaciones no entra, pero sí permite deducir que existe una unidad espiritual de la humanidad. Los existencialistas, empezando por Heidegger, habían reiterado la causa de la desazón del hombre, la fugacidad temporal, el tiempo que pasa y nos aniquila. Eliade llamará a eso la caída en la historia. Pero sobre ese paisaje de desolación, sobre esa experiencia del límite existencial que es el tiempo que se acaba, lo religioso amarra al hombre, le devuelve los lazos que le unen a la existencia. Por un discurso, un relato, una narración, no. Por una realidad objetiva que es lo sagrado y que actúa como piedra angular sobre la que descansa todo el peso de la realidad. Gracias a lo sagrado, sostiene Eliade,
comprendemos nuestra situación en el mundo y nos comprendemos a nosotros mismos. El paso de lo profano a lo sagrado es el auténtico progreso del hombre. Nos permite subir al nivel de lo verdaderamente real. El hombre es homo religiosus. Y por eso las crisis del hombre moderno son en gran parte crisis religiosas, porque arrancan del olvido de la dimensión religiosa de la humanidad. Son una toma de conciencia de que se ha perdido el sentido de la vida. Y a todo esto, ¿Elíade era una persona religiosa? Bueno, en realidad es la pregunta que le torturó durante toda su vida. En el año 42 se definía como un pagano clásico que ha dedicado lo mejor de sí mismo a cristianizarse, pero sin lograr dar un paso adelante. Y reconocía también sufrir crisis religiosas frecuentes que le empujaban tanto a la desesperación como a un deseo de ascetismo. Lo que siempre sintió, explicaba Elíade, era una pasión hondísima por las formas objetivas y eternas de la religión. De algún modo, la situación de Elíade, lo que le pasaba por dentro, recuerda un poco al científico que a fuerza de mirar a su objeto de estudio con la distancia del que está estudiando algo, termina siendo incapaz de sentir la menor vibración afectiva por el objeto de ese estudio, en este caso por la religión. Y así Elíade, que vivió entregado a la religión, no pudo o no supo dejarse empapar por lo sagrado. Mircea Eliade acabó sus días en los Estados Unidos. El régimen comunista rumano intentó atraérselo varias veces. Eliade siempre se negó. Se negó incluso a visitar Rumanía. Puso como condición que se permitiera la edición de sus obras en su país natal, pero el gobierno rumano no estaba dispuesto a pagar semejante precio. Nuestro autor murió en Chicago el 22 de abril de 1986. ¿Por qué, en fin, nos interesa hoy Mircea Eliade? Sin duda es posible reprocharle que en sus investigaciones intelectualizó lo religioso hasta el punto de vaciarlo de sacralidad. Es posible, en efecto. Pero lo que hace a Eliade importante a nuestros ojos, lo que le da una enorme dimensión para cualquier pensamiento disidente, es más bien esto otro. En un siglo que se aplicó tenazmente a desterrar lo religioso de la vida humana, Mircea Eliade supo ver que el sentimiento religioso forma parte imprescindible de la experiencia humana, que no es posible concebir al hombre si prescindimos del elemento religioso, que una humanidad sin sacralidad no es propiamente humanidad, y con esa afirmación documentada hasta hacerla irrefutable, Eliade borraba de un plumazo la petulancia de una civilización que había pretendido expulsar a Dios. Es esa frase de que hacerse hombre significa ser religioso. Una frase para pensar. Hacerse hombre significa ser religioso. Eso decía Mircea Eliade, y en esa frase se condensa toda la profundidad de su obra. Esa es la idea que sigue martilleando hoy, por encima y por debajo de una civilización, la nuestra, que es la primera civilización materialista de todos los tiempos.